para poder entender muchas de todos los sucesos que implica una infección, ¿no? O algún agente agresor que pueda ingresar al organismo. Mm, el día de hoy estaremos hablando de estos tópicos, de una perspectiva general de la inflamación, para posteriormente entrar al tema en sí, que es la inflamación aguda, y después estaremos viendo los mediadores que van a influir en esta inflamación y también los patrones morfológicos. En una siguiente oportunidad es que vamos a estar tocando ya la inflamación crónica y también la reparación celular. Y solo el día de hoy estaremos hablando de inflamación aguda. Entonces, empecemos por una perspectiva general de la inflamación, partiendo desde la definición de este término. Y pues la inflamación es una respuesta beneficiosa en sí de parte del anfitrión en contra de algunos invasores y también en reacción a algún tipo de daño que se está dando en el organismo. Aunque en algunos casos también este proceso puede ocasionar un daño también al propio organismo. Entonces, para poder simplificar, sería una respuesta de los tejidos vascularizados frente a una infección o frente a un daño tisular que se está dando. Por ejemplo, una necrosis que se puede estar dando en algún tejido. Y va a constituir en sí una respuesta protectora. Pero como les había dicho, en algunos casos también puede causar un daño celular, ¿no? La inflamación en la inflamación se produce pues el proceso de que las células y las moléculas de defensa que principalmente están circulando por el torrente sanguíneo se van a dirigir al lugar de la infección o al lugar donde se está suscitando el daño tisular, con el fin de poder evitar la necrosis y también la muerte celular de estos tejidos. Las células y moléculas de defensa, pues tú ya los has visto en algún momento, pueden ser los leucocitos fagocíticos, los anticuerpos que pueden producir ciertos tipos celulares, también las proteínas del complemento que desencadenan una cascada para poder opsonizar algunas bacterias, algunos microorganismos invasores, los linfocitos NK, las células dendríticas. Entonces, la inflamación es esa, ¿no? Es una respuesta protectora de parte de nuestro organismo frente a una infección o frente a un daño tisular que se pueda estar dando en nuestro organismo, que está a cargo de células y moléculas de defensa. Hay pasos para que se pueda suscitar todo esto, ¿no? Toda esta reacción inflamatoria. Y en primera instancia, pues se va a tener que localizar al agente extraño, ¿no? Ya sea un microorganismo, ya sea alguna célula que está muriendo a causa de una isquemia, por ejemplo, de un traumatismo, o que un cuerpo extraño haya ingresado a nuestro cuerpo. Entonces, primero se tiene que localizar para que posteriormente se puedan reclutar a los leucocitos y también a ciertas proteínas plasmáticas y posteriormente a reclutarlos, estos se tienen que activar y de esa manera van a poder recién actuar y eliminar a la sustancia que está ocasionando un daño. Posteriormente, esta reacción se tiene que controlar y tiene que concluir, ya que también hay enfermedades en las cuales la inflamación no es controlada y ocasiona un daño, un mayor daño del que ocasionaría una enfermedad o el microorganismo que ha ingresado. Y posteriormente ya se repara el tejido que se ha dañado. Entonces, esos serían los pasos que es muy importante tenerlos en cuenta. Y así también algunas diferencias entre la inflamación aguda y crónica, que te menciona el Robbins, que lo vamos a tocar en esta introducción de la inflamación, pues es que la inflamación aguda es un proceso muy rápido que
que se puede dar en minutos, en horas, mientras que la inflamación crónica es un proceso lento, ¿no? Que se puede cronificar incluso por días, por meses. El infiltrado celular que va a predominar en una inflamación aguda va a ser principalmente de neutrófilos, ¿no? O también llamados polimorfos nucleares, quienes van a predominar. Y en el caso de la inflamación crónica, pues serían monocitos, pues serían macrófagos y también linfocitos. Eh, la lesión tisular que se va a producir en una inflamación aguda, pues sería leve, ¿no? Y también en cierta manera, la mayoría de estas se van a resolver de manera espontánea. Basta con una reacción de parte de nuestras células y de nuestras moléculas de defensa para poder resolver esta inflamación. Mientras que la inflamación crónica es a menudo grave y también es progresiva en el tiempo. Y pues los signos locales y sistémicos, por ejemplo, la fiebre, el dolor que se puede ocasionar en la inflamación, en el caso de la inflamación aguda, pues va a ser muy pronunciado, ¿no? De un momento a otro es que estos síntomas van a tender a elevarse. Hace una hora podría no tener fiebre y dentro de una hora podría ya tener fiebre. Mientras que en la inflamación crónica, tanto el proceso, todos los signos locales y sistémicos van a ser menores, ¿no? Incluso pueden haber pacientes que son asintomáticos, ¿no? Y que solo en los cuadros agudos pueden desarrollar signos locales y también sistémicos. Algunos hitos históricos que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Celso en el año 3000 a.C., él planteó 4 signos cardinales de la inflamación para poder nosotros reconocer en algún lugar de manera externa, ¿no? Si es que en ese lugar se está dando inflamación. Por ejemplo, si un tejido presenta rubor o eritema, ¿no? Que esté medio enrojecido, si tiene tumor o está hinchado, si también tiene calor y si también hay dolor. Celso mencionaba que estos 4 signos cardinales nos indicaban que se estaba suscitando en cierta parte de nuestro organismo un proceso inflamatorio. Sin embargo, como fue pasando el tiempo, Rudolf Virchow dijo que a estos 4 signos cardinales también se le tenía que añadir la pérdida de la función, porque conforme se suscitaba todo el proceso inflamatorio, en algún momento las células iban a morir, iban a volverse disfuncionales, y es así que el órgano que había sido afectado, pues en cierta manera iba a perder la función. Entonces, cosas que te tienes que llevar a casa, por lo menos de esta diapositiva, son estos 4 signos cardinales de la inflamación, ¿no? Rubor, tumor, calor, dolor y también la pérdida de función. Hablando específicamente de la inflamación, pues va a tener muchas causas, entre estas, las infecciones, que pueden ser bacterianas, fúngicas, parasitarias, y no solo eso, ¿no? Sino también las toxinas que pueden producir las bacterias, por ejemplo, que también pueden desencadenar un cuadro inflamatorio. Otra causa de la inflamación puede ser una necrosis tisular que se puede estar dando. Tenemos algún órgano y pues no sé, en las arterias se da una placa de ateroma, por ejemplo, ¿no? Se obstruye la irrigación y esto puede ocasionar que se dé una isquemia, ¿no? Y la isquemia pues ocasionará más adelante una necrosis tisular del tejido. Y pues esta también podría ser una causa de inflamación. También los traumatismos, ¿no? Pacientes que se golpean, que se caen o que sufren algún tipo de agresión física o también química, ¿no? Pueden ser las quemaduras, pueden ser por algún agente externo que pueda llegar a la piel, por ejemplo, y que de esa manera puede ocasionarse una necrosis tisular, que desencadenaría una inflamación. También cuerpos extraños, ¿no? Te pinchas con una aguja o con una astilla o ingresa cierta herida, algún tipo de suciedad, o incluso cuando nosotros nos sometemos
a una cirugía o nos rompemos la cabeza, por ejemplo, y nos hacen una sutura, pues es un cuerpo extraño y nuestro organismo va a reaccionar a ese cuerpo extraño y se va a suscitar un cuadro inflamatorio. También las reacciones inmunitarias, que es el gran origen de muchas enfermedades, y seguro lo vas a ver más adelante, pues también desencadenan un cuadro inflamatorio. Entre los más resaltantes, pues las hipersensibilidades que se pueden dar. Muy bien, entonces, una vez tocado la definición de inflamación, la diferencia entre inflamación aguda y crónica, cómo poder reconocer si en un lugar o en un tejido se está dando un cuadro inflamatorio, cuáles son las causas, pues también es muy importante saber que, como yo les había mencionado, hay pasos, ¿no? Para poder, para que se pueda desencadenar todo este cuadro inflamatorio. Y el primero de ellos era localizar el agente extraño. Y pues nuestro organismo es muy inteligente, muy sabio para poder reconocer algún agente extraño que ha ingresado a nuestro organismo. Y de esa manera puede reconocer algunos microbios, como también puede reconocer algún tipo de daño celular que se está dando, ¿no? A causa de una necrosis tisular o a causa de un cuerpo extraño que se insertó y hay células dañadas, pues también nuestro organismo reconoce a esas células para poder así desencadenar el cuadro inflamatorio. ¿Cómo lo reconoce? Pues a través de receptores microbianos de las células, que también se llaman receptores de tipo señuelo. Como también lo hacen a través de sensores de la lesión tisular, que son una especie de sustancias químicas que al ser segregadas por las células que han sido dañadas, pues hacen que muchas células puedan migrar al lugar de la lesión y que también indican que se está suscitando una lesión allí. Otra manera de poder reconocer algunos microbios, de poder reconocer algunas células dañadas, también son las proteínas que van a circular por nuestro torrente sanguíneo. Entre la más representativa, o el conjunto de proteínas más representativo, pues el sistema de complemento, que lo vamos a estar viendo más adelante. Muy bien, entonces ya una vez visto la perspectiva general de la inflamación, quiero aclarar este punto antes de pasar ya a los sucesos de todo el cuadro inflamatorio. Entonces quiero aclarar esto. Dijimos que las causas de la inflamación podrían ser infecciones, podrían ser algún tipo de necrosis tisular que se estaba dando, algún cuerpo extraño que ingresó o algún tipo de reacción inmunitaria que se está dando en nuestro organismo. Todas estas causas van a hacer que nuestro organismo, en primer lugar, pueda reconocer, como les había mencionado, algún tipo de célula dañada, ¿no? O algún tipo de microorganismo eh, que haya ingresado en nuestro interior, ¿no? A través de todo lo que ya hablamos. Posterior a reconocerlo, es que debe de haber una reacción de parte de los vasos sanguíneos para que las células de nuestra defensa, ¿no? Que constituyen el sistema de defensa que circulan en nuestro torrente sanguíneo, puedan salir de allí y se puedan dirigir, ¿no? Ya sea a eliminar la célula dañada por una necrosis, por un cuerpo extraño, o a poder eliminar el agente extraño, o la bacteria, o el hongo, o el parásito, o el virus, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos un capilar y más adelante vamos a ver cómo es que estos capilares van a reaccionar por, por, por los múltiples sensores, por las múltiples sustancias que secretaron estas células dañadas o los propios metabolitos de las membranas que se han roto y que hacen que nuestros vasos sanguíneos reaccionen, ¿no? Para que estas células de defensa puedan migrar. Aquí nosotros tenemos un vaso sanguíneo que en fisiología seguramente lo has visto en la que hay un equilibrio entre unas fuerzas, ¿no? Entre las fuerzas de Starling.
que van a hacer que el líquido que fluye en nuestro torrente sanguíneo y también el contenido, como por ejemplo las proteínas que circulan, no puedan escapar, ¿no? Al intersticio, que es lo que yo he encerrado de color medio rojizo, ¿no? Que es todo el intersticio. Entonces hay fuerzas que van a intervenir y que van a hacer que, que las sustancias que están transcurriendo por nuestros vasos sanguíneos no puedan salir hacia el intersticio. ¿Cuáles son esas fuerzas? Pues la presión hidrostática y la presión osmótica o coloidosmótica del plasma. Entonces, la presión osmótica es aquella presión que ejerce el líquido, ¿no? Contra la pared y que hace que el líquido o el contenido de los vasos sanguíneos tienda a salir. Mientras que la presión osmótica o coloidosmótica es la fuerza que va a jalar, ¿no? Hacia el interior de los vasos el líquido. Y esta presión osmótica está muy relacionada con la concentración de proteínas que puede haber en el torrente sanguíneo. ¿Y cuál es la principal proteína? La albúmina, ¿no? Que te han hablado siempre. Entonces, la albúmina es la principal proteína, la más abundante que está circulando por este torrente sanguíneo y es la encargada de poder ejercer esta presión osmótica o coloidal plasmática. Entonces hay un equilibrio, lo que hace que no salga mucho contenido de la circulación hacia el intersticio, porque si hubiera una salida masiva de líquido, pues estaría originando un edema, ¿no? Que tú muy bien has tocado, si es que no me equivoco, en una clase anterior. Sin embargo, de manera fisiológica, este equilibrio, pues, en sí hace que sí salgan cierta cantidad de líquido, pero es mínimo, es poquito. Y esa cantidad de líquido mínimo, poquito, es reabsorbido por los vasos linfáticos para que posteriormente puedan llegar al conducto torácico y finalmente puedan regresar a la vena subclava izquierda y así regresar a la sangre. Entonces, hay todo un equilibrio que se tiene que respetar. Y vamos a ver aquí, ya hablando propiamente de la inflamación, que dijimos, ¿no? Se reconoce al agente agresor y posteriormente las sustancias que se liberan por las células dañadas o por las propias toxinas que liberan estos agentes agresores, es que nuestros vasos sanguíneos van a reaccionar. El primer paso, o la primera reacción, o el primer suceso que se da, es el cambio en el flujo y en el calibre de los vasos, que está guiado principalmente por la histamina, que va a actuar al nivel del músculo liso vascular, haciendo que los vasos sanguíneos puedan dilatarse. Y este proceso se llama vasodilatación. Y cuando estos vasos sanguíneos, en el lugar de la lesión, obviamente se vasodilatan, pues este tejido se volverá eritematoso, ¿no? Porque el flujo sanguíneo aumenta, ¿no? Imagínate un vaso sanguíneo normal, por el cual pasa un torrente sanguíneo también normal, pero si este aumenta su calibre, obviamente pasa mayor abundancia de sangre. Y es por eso que se enrojece y obviamente aumenta el flujo sanguíneo. Asimismo, eh, esta vasodilatación va a culminar en un aumento de la permeabilidad vascular. ¿Para qué? Para que, acá tenemos, ¿no? A ver, les dibujo mejor para que me puedan entender. Tenemos un vaso, ya sea vasodilatado, pero no basta con la vasodilatación para que las células sanguíneas y también las proteínas que están dentro de este vaso sanguíneo puedan salir y dirigirse al lugar de la lesión. Es así que el vaso sanguíneo va a aumentar su permeabilidad que hay entre dos células endoteliales, ¿no? Aumenta la permeabilidad vascular para que las células que están aquí puedan salir, para que las proteínas que están aquí también puedan salir y así hacer frente al agente agresor.
Este aumento de la permeabilidad vascular, pues obviamente no es que se suscita porque sí, sino que hay una serie de procesos también que implica una contracción de las células endoteliales, ¿no? Para que se pueda abrir los espacios entre células endoteliales, que puede estar originado por una lesión del endotelio o si no por o algunas sustancias que están haciendo que estos vasos se puedan dilatar. Y bueno, esto es algo fisiológico ya que tú lo puedes leer. Entonces, se vasodilata, aumenta la permeabilidad vascular y obviamente van a salir eh, proteínas y células hacia el lugar de la lesión. Y a este proceso de que se pueda salir el líquido de la circulación, pues se llama exudación. Ahora, para que no te puedas perder, quiero también aclararte aquí en la parte inferior izquierda de sus pantallas, que creo que lo hablaron en la anterior clase, pero también quiero aclararlo para tenerlo en cuenta y no te puedas perder, es que eh, el edema es la salida de líquido del torrente sanguíneo hacia el intersticio, ¿no? Que habíamos visto que debería de estar un equilibrio. Pero en el caso de que se produzca perdón, un edema, pues habría la presencia de líquido en el espacio intersticial o en algunas cavidades serosas. En el caso de que esté en el espacio intersticial, pues se llamará propiamente edema, mientras que si hay la presencia de líquidos en las cavidades serosas, pues se llamará derrame, ¿no? Derrame pleural, derrame pericárdico, que es lo más conocido que tú vas a escuchar o que ya has escuchado. Sin embargo, este edema que se da, puede ser de tipo exudado o puede ser de tipo trasudado. Al de tipo exudado también se le llama un de tipo inflamatorio. Es decir, que las causas que lo van a desencadenar va a ser la inflamación. Y por eso es que aquí te dije que al aumentar la permeabilidad vascular se produce una exudación. ¿Por qué? Porque la causa fue un proceso inflamatorio. Mientras que el trasudado es un proceso no inflamatorio, es un proceso no inflamatorio. Entonces, Jordan, por qué ocurre un escape de líquido? Pues por un desequilibrio entre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. ¿Cómo así? Supongamos, paciente que tiene algún tipo de nefropatía, ¿no? Tiene algún tipo de nefropatía que está haciendo que las proteínas de la sangre puedan salir en la orina, ¿no? O sea, se están desechando en la orina. ¿Qué pasaría? Las proteínas que están dentro del torrente sanguíneo, pues disminuirían, ¿no? Un paciente que tiene dañado el glomérulo, que tiene una insuficiencia renal, no sé, un síndrome nefrótico o nefrítico, que está haciendo que escape proteínas, pues las proteínas de la sangre tenderían a disminuir. Y como las proteínas se encargan de la presión coloidosmótica, pues también esta presión disminuiría y habría un desequilibrio entre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, lo cual haría que el líquido salga al intersticio. O también podrían haber casos en los que la presión hidrostática aumente, ¿no? O sea, dentro del capilar. Y pues de esa manera también pueda salir, ¿no? Entonces, lo que quiero que tengas en cuenta aquí es diferenciar. El exudado es un proceso inflamatorio que se da por la inflamación, mientras que el trasudado no. Tiene que ver con un desequilibrio entre las fuerzas de Starling. Y en el exudado, el principal proceso, pues es el aumento de la permeabilidad vascular. Por eso es que se salen, ¿no? No es porque hay un desequilibrio entre las fuerzas de Starling, sino se sale todo el líquido y las proteínas porque aumenta la permeabilidad vascular y eso es lo que sucede en un proceso inflamatorio.
Entonces, el exudado, como aumenta este espacio, pues pasarán con mayor facilidad las proteínas al intersticio. Las células también tendrán o tenderán a poder migrar con mayor facilidad. Por eso es que el Robbins te menciona que el exudado tiene concentración elevada de proteínas y también puede contener abundantes restos celulares o células también propiamente dichas. Mientras que el trasudado tiene un bajo contenido de proteínas porque el espacio entre dos células endoteliales no aumenta, sigue normal, sino que las fuerzas que se encargaban de equilibrar eh, este proceso, pues hay alguna alteración en alguna de estas fuerzas y es por eso que el líquido sale. Entonces las proteínas no van a poder pasar y por eso hay un bajo contenido de proteínas. El material es de escasa celularidad o incluso nula y se puede incluso llamar al trasudado como un ultrafiltrado del plasma, ¿no? Es decir, que solo es líquido, plasma propiamente dicho. Y pues por eso es que también el trasudado es de baja densidad, mientras que el exudado es de alta densidad. ¿Ya? Características que tú lo tienes que tener en cuenta. Hay un tipo de exudado, que obviamente el exudado es inflamatorio, que puede tener pus. Y este exudado que tiene o que es purulento, pues es rico en leucocitos, rico en células muertas y obviamente microbios, ¿no? Si alguna vez tú has visto algún exudado inflamatorio purulento que estaba segregando, si tú eso lo sometes a algún tipo de estudio o incluso lo puedes someter al microscopio, pues encontrarás leucocitos o células muertas o microbios incluso ahí. Muy bien, entonces queda claro esto, que el exudado solo se da en procesos inflamatorios. Entonces, el tipo de edema que se da en una inflamación es de tipo exudado, que tiene concentración elevadas de proteínas y abundantes células. Este proceso de exudación, ¿no? Este proceso de que el líquido se salga por estos espacios que se ha generado, hace obviamente en primera instancia que disminuya el líquido, ¿no? Disminuye el líquido. Y por eso es que el flujo sanguíneo se torna lento. Y además de eso, la concentración de eritrocitos va a aumentar por obvias razones, ¿no? El líquido se está saliendo, los eritrocitos no saldrán, ¿no? Se quedarán un poquito más aquí porque tienden a ir por la parte central del vaso sanguíneo y pues aumentará la concentración de esta. Y si aumenta la concentración de eritrocitos, pues la sangre será más viscosa. Y este aumento de la viscosidad, el aumento de la concentración de eritrocitos y el flujo sanguíneo lento hará que se produzca éstasis. Es decir, que el flujo va a ser mucho más lento, que incluso va a parecer que está estático, ¿no? Éstasis estático. Y como ocurre un proceso de éstasis, pues como no solo circulan eritrocitos, sino que también circulan células blancas, ¿no? Glóbulos blancos, pues se acumularán algunos leucocitos, por ejemplo, los polimorfos nucleares, porque las células endoteliales empezarán a expresar algunas moléculas de adhesión para que estos leucocitos puedan adherirse y posteriormente puedan salir del torrente sanguíneo y dirigirse al lugar donde se está suscitando el proceso inflamatorio. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Reconocer al agresor, que ya lo hablamos, cómo se reconoce y cómo es que reaccionan los vasos sanguíneos ante este agente agresor o ante este daño celular que se está ocasionando. Sigamos entonces. Después de reconocer al agresor, después de que los vasos sanguíneos reaccionen, nos quedamos en el proceso de éstasis, ¿no? En la que habría una acumulación en el vaso sanguíneo de células blancas y que también el endotelio va a empezar a expresar moléculas de adhesión para que estas células primero se adhieran, después
puedan migrar, ¿no? Al intersticio, al tejido conjuntivo. Entonces, después de la éstasis, ocurre un proceso de marginación, ¿no? Como lo dice el nombre, marginación, es que algunos leucocitos se van a marginar. ¿A qué me refiero con que se van a marginar? No es que va a haber bullying dentro de los vasos sanguíneos, sino que estos leucocitos que estaban circulando, algunos van a empezar a adherirse, ¿no? Al endotelio, porque el endotelio dijimos que estaba expresando moléculas de adhesión. Y se van a pegar, van a estar un poco más cerquita del endotelio y ese proceso se llama marginación. Mientras que va a haber otros que sí van a seguir su camino, ¿no? Mientras que otros no. Después de este proceso de marginación es que acá mismo lo dice, los leucocitos adoptan una posición periférica, ¿no? Que estaban circulando por la parte central y como el endotelio expresó moléculas de adhesión, pues estos adoptaron una posición periférica a lo largo de la superficie endotelial. Después de la marginación viene un proceso de rodamiento y en sí el leucocito va a empezar a rodar. Y aquí te he puesto una imagen para que más o menos puedas entender cómo es que sucede esto. Vamos a aumentarlo acá. Ya está. Tenemos algún leucocito que se marginó, ¿no? Es decir, que tomó una posición periférica y va a empezar a rodar por algunas proteínas que han expresado las células endoteliales. Primero, pero em, llegarán, eh, rodarán y posteriormente se van a adherir, ¿no? Que es el proceso final. Para el rodamiento, pues el rodamiento va a ser una adhesión de manera transitoria, es decir, que el leucocito se va a pegar, se va a despegar, se va a pegar, se va a despegar y por eso es que adquiere un fenómeno de rodamiento, ¿no? Se desprenden y se unen. Los leucocitos eh, van a tener proteínas que van a expresar en su superficie, que van a interactuar con otras proteínas que expresaron las células endoteliales y de esta manera para que pueda suscitarse este fenómeno de rodamiento. Los leucocitos expresan selectinas L y ligandos para la selectina E y P, mientras que el endotelio expresará selectinas E y ligandos de la selectina E. A ver, tenemos acá el leucocito y tenemos a la célula endotelia. Entonces el leucocito tendrá su selectina L, ¿no? Que interactuará con el ligando de la selectina L, obviamente, ¿no? Y el leucocito también tendrá ligando para selectinas E y P. ¿Y quién tiene las selectinas E? Pues el endotelio. Y la P, pues es las plaquetas y también el endotelio que también expresan selectinas, ¿no? Entonces, de esa manera es que se pegan, interactúan estas proteínas y se suscita este fenómeno de rodamiento, ¿no? Acá tenemos la selectina P, la selectina E, que estaría interactuando pues, con el ligando para la selectina y la selectina E. Posteriormente a rodar, habrá un momento en la que dejará de rodar este leucocito y se va a adherir con mucha firmeza y esta adhesión va a estar mediada por moléculas de adhesión. Y estas moléculas de adhesión se les llama integrinas. Igual, el leucocito tendrá integrinas y estas integrinas interactuarán con sus ligandos que van a estar expresados en las células endoteliales. En los leucocitos habrán integrinas, todos estos tipos que te he puesto aquí, y obviamente interactuará con sus ligandos, que son estos que te he puesto aquí. Y a todo este proceso de marginación, a todo este proceso de rodamiento, de adhesión, se le llama reclutamiento de leucocitos. Entonces nos quedamos que hay un proceso de éstasis y después habrá un reclutamiento de estos que implicará una marginación, un rodamiento, una adhesión, para que posteriormente ya el leucocito pueda migrar, como tú puedes ver aquí en la imagen, ¿no?
pueda ir y dirigirse al lugar de la lesión. Entonces, después de marginarse, después de rodar, después de adherirse, estos migrarán a través del endotelio, estos leucocitos, y este proceso se llama transmigración o diapéresis, guiado por sustancias químicas, ¿no? Y también para que puedan migrar a través del endotelio, pues estos van a recurrir a ciertas uniones, perdón, para romper ciertas uniones, ¿no? Por ejemplo, uniones endoteliales de este tipo. Y los leucocitos también secretarán algunas proteínas, por ejemplo, las colagenasas, para perforar la membrana basal, porque recordemos que las células endoteliales son tejido epitelial descansando sobre una membrana basal. Y para que el leucocito perfore esa membrana, tiene que secretar colagenasas, porque el componente de la membrana basal es el colágeno. Y a través de eso, migrarán a favor del gradiente quimiotáctico, ¿no? La diapéresis es eso, la quimiotaxis, que irán guiados por sustancias químicas al lugar de la lesión. Y pues se acumularán todas estas células en el medio extravascular, es decir, fuera de los vasos sanguíneos. Y posteriormente ocurrirá ya la quimiotaxis, se seguirán dirigiendo, varias células seguirán saliendo, y todos estos, guiados por quimiotácticos endógenos y exógenos, llegarán al lugar de la lesión. Y va a depender mucho de qué, por ejemplo, si hablamos de infecciones, va a depender mucho de qué tipo de infección es para que pueda predominar cierto, cierto glóbulo, cierto leucocito por encima de otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que, en el caso de que se suscite una infección bacteriana, o perdón, una infección vírica, habrá un predominio de linfocitos. En el caso de que sea una reacción alérgica, por ejemplo, en el asma, habrá un predominio eosinofílico, y así, ¿no? Por ejemplo, en una infección por pseudomonas, por ejemplo, que lo puse aquí, habrá un predominio de polimorfos nucleares. Pero por lo general, en una inflamación aguda, en las primeras horas, hablando específicamente, y es lo que te menciona el Robbins, entre las 6 y 24 horas, habrá un predominio de neutrófilos. O sea, los neutrófilos, que es la primera línea de defensa que te hablaron desde serán las primeras células que saldrán del torrente sanguíneo para dirigirse al lugar de la lesión. Y posteriormente estos neutrófilos van a ser reemplazados por otros tipos celulares que son los monocitos, ¿no? Para seguir continuando el proceso inflamatorio. Y yo, bueno, acá te puse, ¿no? Con excepción en el caso de que se dé una infección por pseudomonas, pues el infiltrado será predominantemente polimorfo nuclear por días. No ocurrirá este proceso de que primero neutrófilos y después monocitos. En el caso de que sea una infección vírica, pues habrá un infiltrado de predominio linfocitario predominantemente. En el caso de que sea una reacción alérgica, un predominio eosinofílico. Entonces, ya se está acercando, ¿no? Supongo, ya llegó al lugar de la decisión las células que tenían que llegar, y pues estas células van a, eh, van a llegar al lugar de la lesión, y pues se van a encontrar, no sé, con una bacteria, o pueden encontrarse con un parásito, por ejemplo, o pueden encontrarse con un virus, o pueden encontrarse con una bacteria, o tal vez no con esos, sino se puede encontrar con un cuadro en la que ha habido un fenómeno isquémico y está suscitando que las células están muriendo, y obviamente estas células tienen que ir a poder matar esas células o a poder recoger los desechos de estas células. O por ejemplo, no sé, se metió una astilla, y pues las células también tienen que llegar allí porque van a tratar de eliminar a ese agente extraño. Entonces, habría un enfrentamiento, ¿no? Entre nuestras células de defensa contra estos agentes lesivos que están dentro de nuestro organismo. Cuando lleguen, lo primero que van a hacer es reconocerlos, ¿no? Dijimos que en un inicio ya se había reconocido, ¿no?
pero solo fueron algunas células que desencadenaron el cuadro inflamatorio a través de sustancias. Pero de igual manera, estos tienen que llegar nuevamente y van a reconocer, ¿no? Por ejemplo, en el lugar, hablando de la tuberculosis, ¿no? El paciente se infectó con tuberculosis, el bacilo de Koch ingresó hasta los alvéolos, y pues, ¿quién llegará primero? El macrófago alveolar, ¿no? Que es la principal célula que está allí. Pues interactuará con este bacilo de Koch y se lo comerá. ¿Y cómo es que reconocerá que este bacilo de Koch es extraño? Pues a través de los receptores tipo TOL que, que están en la superficie del macrófago y de las células inmunitarias. Y también habrán otros receptores que harán que se reconozca a este agente extraño. Posteriormente a reconocerlos, pues estos se van a activar, ¿no? Aumentará las concentraciones de calcio dentro de su interior. Si se lo ha comido, activarán algunas enzimas que están dentro de sus lisosomas para poder comérselo. Y también activarán proteínas sinasas folipasa A2, ¿no? Y cuando se activan, pues este proceso va a culminar con una fagocitosis, ¿no? Es decir, que se lo va a comer a la gente extraña. Cuando se lo come, eh, o cuando en este proceso de fagocitosis, lo que tiene que suceder primero, ya dijimos, tiene que reconocerlo y posteriormente lo va a fijar para que pueda ser ingerida. Y esta fijación de la partícula, de la bacteria, la superficie celular, pues va a estar guiada por receptores de manosa, receptores barredores, o o en el caso de que ya las proteínas del complemento hayan opsonizado, o las inmunoglobulinas también hayan opsonizado, alguna bacteria lo hayan marcado, y entonces viene ya la célula, y está opsonizada y se lo come, ¿no? Entonces lo reconoce, lo fija y lo fagocita. Una vez fagocitado, pues lo va a atrapar en un fagosoma y posteriormente este fagosoma se va a unir a un gránulo lisosómico y se formará el complejo fagolisosoma. Por ejemplo, en la tuberculosis, chicos, cuando tú revises la fisiopatología de la tuberculosis, tienes tu macrófago alveolar, y para que me puedas seguir y me puedas entender, que reconoció a un bacilo, ¿no? A un bacilo de Koch que estaba por ahí. Bacilo ácido alcohol resistente. Lo reconoció por los receptores tipo TOL. Este macrófago aumentó las cantidades de calcio en su interior, activó algunas enzimas para poder iniciar la fagocitosis, y también este bacilo de Koch pues tenía en su pared celular manosa, o, o tal vez había, bueno, hablando solo del bacilo de Koch, pues tendrá en su pared celular manosa, ¿no? Y pues vendrá este macrófago, lo reconocerá y después lo comerá. Lo que pasa en la fisiopatología, por ejemplo, de la tuberculosis, es que acá tenemos a nuestro macrófago, ya se comió al bacilo, ¿no? Está dentrito. Lo que pasa con este bacilo es que va a secretar una sustancia que va a impedir que este fagosoma, ¿no? Que contiene a la bacteria, se pueda unir a un lisosoma. Es decir, que no se forme el complejo fagolisosoma. Y como no se completa ese proceso, pues esta bacteria va a sobrevivir dentro de este macrófago. Y es por eso que hay tuberculosis latente, ¿no? Que por un largo tiempo los pacientes no presentan eh, síntomas, pero va a haber un momento en el que nuestro sistema inmunitario baja y será la mejor oportunidad para que el bacilo de Koch rompa la membrana del macrófago, y pues dentro de este fagosoma se ha ido reproduciendo, se ha ido replicando, perdón, pues saldrán todos estos bacilos al exterior y recién se iniciará el cuadro sintomatológico. Entonces, es muy importante por eso estudiar inflamación. Entonces, estábamos diciendo, cerramos el paréntesis, que el fenómeno de atrapamiento es la formación del fagosoma, y este se funda con un gránulo lisosómico y se conformará el complejo fagolisosoma.
Cuando se complete este fagolisosoma, pues como se unió a un grano lisosómico que contiene enzimas, habrá una descarga de todo del contenido de, de los gránulos que tiene, ¿no? Este macrófago. Y pues de esa manera eh, podrá matar a la bacteria, ¿no? Y podrá también descargar estos gránulos también al espacio extracelular. Pero matar a la sustancia extraña implica mucho más que solo descargar el contenido del gránulo, sino que también la célula tiene que generar especies reactivas del oxígeno para poder matar, para poder degradar el material que ha ingerido, también especies reactivas del óxido nítrico o las propias enzimas, ¿no? Lisosómicas que están dentro de este lisosoma. Y pues habrán también otras proteínas seguramente dentro de esos lisosomas y pues se encargarán de poder destruir y degradar el material ingerido. Y aquí te dejé el ejemplo, el ejemplo de algunos gránulos que están presentes en, en los glóbulos blancos, ¿no? Y pues cada uno tiene ciertas sustancias algunas serán bactericidas, otros degradarán colágeno, otros elastina, otros tendrán muchos, ¿no? Y los que tú ves aquí, lactoferrina, actuador de plasminógeno, para que pueda suscitarse también el proceso de poder curar algún vaso sanguíneo que se ha roto y todo eso. Entonces, de esta manera culminaría el proceso inflamatorio con la destrucción del agente causante. Pero se tiene que controlar, ¿no? Porque en todo ese proceso de lucha que se ha estado dando, pues estas células blancas, estos glóbulos blancos, también han secretado al espacio celular algunas sustancias. Y obviamente no solo van a matar a estas células o a las células muertas o a estos microbios, sino que también van a dañar a células sanas. Y es por eso que la inflamación se tiene que controlar, porque si no se controla, pues el daño va a aumentar. Y para esto, para todo esto que hablamos anteriormente, es que van a haber mediadores de la inflamación. Para poder iniciar la respuesta inflamatoria, para que nuestros vasos sanguíneos puedan responder, para que puedan migrar células inflamatorias, para que pueda haber predominio de ciertas células sobre otra y así. Entonces, este es un cuadrito resumen de los principales mediadores de la inflamación y que sí te tienes que recordar sobre todo lo que yo he resaltado o he encerrado con un cuadrito. Primero, la histamina, que es la principal amina vasoactiva, que se va a encargar de poder vasodilatar los vasos. Ya dijimos, ¿para qué? Para que pueda haber un aumento de la permeabilidad vascular y de esta manera puedan salir las células sanguíneas. Pero también habrá algo que se oponga, ¿no? A la histamina, que lo controle y que le diga, hey, ay nomás, ya párale un ratito, ¿no? Porque ya estás aumentando mucho la permeabilidad y se está saliendo todo hacia el espacio. ¿Quién será? La serotonina, quien hará lo contrario, una vasoconstricción y disminuirá el espacio que hay entre células endoteliales. Otro que también te tienes que recordar son las prostaglandinas, que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, que son secretadas por mastocitos, por leucocitos, también para vasodilatar, pero también están encargados sobre todo de aquellos signos sistémicos, por ejemplo, el dolor y la fiebre. Y los fármacos que tú vas a dar van a estar dirigidos contra las prostaglandinas, ¿no? Y los famosos fármacos, los AINES, son los que van a actuar a este nivel. También tenemos los leucotrienos, que también son secretados por mastocitos y leucocitos, que van a aumentar también la permeabilidad vascular, harán que la quimiotaxia eh, pueda darse, también a que se puedan adherir y se puedan activar los leucocitos. Otro
Otro mediador de la inflamación muy importante es el grupo de las citocinas, tanto el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina C, 6, cuyas fuentes son los macrófagos, las células endoteliales y los mastocitos, que van a actuar a nivel local y a nivel sistémico. A nivel local, pues ocasionará una activación endotelial para que las células endoteliales puedan expresar moléculas de adhesión. ¿Para qué? Hablamos en las anteriores diapositivas, ¿verdad? Para que se suscite el fenómeno de rodamiento, de adhesión y posteriormente de migración de las células de defensa. En el caso de que actúe a nivel sistémico, pues ocasionará fiebre, alteraciones metabólicas en nuestros pacientes o incluso puede llegar a un cuadro de shock por la hipotensión que se puede estar dando. Y el otro son las proteínas del complemento, que son muy importantes, que están en el plasma, ¿no? Que están ahí presentes en el plasma y que han sido producidos en el hígado. Todas esas proteínas fueron producidas en el hígado y que llegaron al torrente sanguíneo para que puedan ser usadas en el momento adecuado. ¿Y en qué momento van a actuar? En la quimiotaxia y activación de leucocitos, en la destrucción propiamente de alguna célula muerta o de algún agente agresor que está en nuestro organismo. O también en la vasodilatación que lo menciona ahí el Robbins. Entonces son mediadores que tú tienes que recordar para que puedas dar muy bien tu examen. Y esto sí se pregunta mucho, chicos. Esto sí te van a preguntar. Como te mencioné, lo más importante que tenemos que hablar es de las prostaglandinas. Y eso también te va a servir para fármaco, también te va a servir para que tú puedas entender cómo es que los AINES pueden hacer que el proceso inflamatorio pueda parar, ¿no? Porque los AINES son esos, antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, había un proceso inflamatorio, ¿no? Supongamos que te golpeaste, ¿no? Te golpeaste con una piedra. Obviamente va a haber daño celular, ¿no? Si ingresó un virus, va a ingresar alguna célula, va a replicarse dentro de esta célula y este virus ocasionará una lisis celular y obviamente tu célula también se va a destruir. Si había una bacteria, la bacteria segregará toxinas y las toxinas harán que tus células mueran, las células de tu organismo mueran. Y como las células mueren, obviamente tenemos aquí una célula, se fragmenta, pues habrán pedacitos, ¿no? Se romperán en pedazos todas tus células. Pues allí se ha suscitado un daño a la membrana celular. Y es que los procesos inflamatorios, ya sean por estímulos mecánicos, químicos o físicos, ocasionarán un daño en la membrana celular. Y este daño en la membrana celular, que está compuesto de fosfolípidos, eh, ocasionará que estos fosfolípidos, a través de una enzima llamada fosfolipasa, pueda convertirse en ácido araquidónico. Y es por eso que a los metabolitos del ácido araquidónico, entre estos están las prostaglandinas y también los leucotrienos. Este ácido araquidónico, los metabolitos de estos, son los que ocasionan la fiebre, la vasodilatación, la vasoconstricción en algunos casos, en el caso del asma, un broncoespasmo, un aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Entonces, este ácido araquidónico, que es un, que, que es un sustrato, ¿no? De los fosfolípidos de la membrana, pues también entrará a dos vías, ¿no? La vía de la ciclooxigenasa o la vía de la lipoxigenasa. Y va a depender a qué vía ingresa para poder originar prostaglandinas o para poder dar origen a leucotrienos. En el caso de que ingrese a la vía de la ciclooxigenasa, porque es la enzima que va a encargarse de originar metabolitos de este ácido araquidónico, pues se generarán prostaglandinas, ¿no? Y estas prostaglandinas hay de varios tipos. La prostaciclina,
el tromboxano, las prostaglandinas propiamente dichas, que cada uno tiene su función en específico. Lo que quiero que te lleves aquí es que la ciclooxigenasa puede ser del tipo 1 o puede ser del tipo 2. Es decir, COX-1 o COX-2. Y una de estas está expresada de manera natural en nuestro organismo, mientras que otras en sí lo desencadena el proceso inflamatorio, ¿no? Y es aquí donde actúa en sí los AINES, ¿no? Que tú puedes consumir, tu ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? Que algunos son inhibidores selectivos de la COX-1 y algunos son inhibidores de la COX-2, pero algunos inhiben ambos y es por eso que hay efectos adversos. Y es muy importante por eso que lo tengas en cuenta. En el caso de que el ácido araquidónico pueda entrar a la vía de la lipoxigenasa, pues generará leucotrienos. Y estos leucotrienos son muy importantes, sobre todo en la fisiopatología del asma, y tú vas a recordarlo muy bien, porque ocasiona broncoespasmo. Entonces, los fármacos que tú tienes que dar a un paciente asmático, pues irá contra esto, ¿no? Para que no pueda haber un broncoespasmo. Y pues la otra función es el aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, estos son los metabolitos del ácido araquidónico que también tienes que tenerlo en cuenta. Este es el sistema de complemento, ya para terminar esta, esta clase, aún estoy en tiempo. Estábamos hablando del sistema de complemento, pues el sistema de complemento es un conjunto de proteínas solubles que van a estar o que van a ser sintetizadas por el hígado y que se van a encargar de poder también aumentar la permeabilidad vascular, de aumentar la quimiotaxia y también aumentar la opsonización. La opsonización es el proceso de marcar a una bacteria, ¿no? Para que eh, una vez ya marcada, venga la célula encargada de fagocitar y se lo come, ¿no? De esa manera lo pueda reconocer. Esa es la opsonización. Y pues, eh, este sistema de complemento también puede darse o la cascada que se genera de este sistema de complemento se puede dar a través de tres vías. Porque el sistema de complemento es una decisión consecutiva de muchas proteínas. Y esta decisión consecutiva se da a través de tres vías. La vía alternativa, la vía clásica y también la vía del estilo. Todas estas tres vías, que ya tú lo vas a leer para no entrar mucho en detalle. En el caso de la vía alternativa, pues algún agente microbiano es el que va a desencadenar que esta vía alternativa se pueda activar. En el caso de la vía clásica, los anticuerpos que segregan algún tipo celular, por ejemplo las células plasmáticas, harán que se desencadene la vía clásica. En el caso de la lecitina, pues la unión amanosa, ¿no? La lecitina de unión amanosa que está presente en la pared celular de algunas bacterias, pues harán que se active esta vía. Lo que nos importa es que estas tres vías van a confluir en un proceso muy importante, que es depositar esta proteína C3b sobre el microbio. ¿Para qué? Para que se suscite el proceso de opsonización. Esto se llama opsonización, chicos. Es el proceso donde se depositan proteínas del complemento, específicamente el C3b, sobre el microbio para que posteriormente, cuando se recluten y se activen los leucocitos, estos puedan eliminar, ¿no? A este microbio. O para que se desencadene la inflamación, o para que lo fagocite, o incluso estas proteínas pueden generar un poro muy grande en la membrana celular del microbio y pues por este poro muy grande ingresa todo lo que está en el intersticio, ¿no? Proteínas, líquido,
ocasionando así una lisis del microbio. Entonces, el sistema de complemento es muy importante. En pacientes que son inmunodeprimidos, tú vas a ver en el análisis que se le somete, al cual se le somete, que algunas proteínas del complemento, del sistema de complemento, van a estar disminuidas. Y es por eso que es muy importante que sepas en dónde actúan estas proteínas del complemento. Muy bien, aquí un cuadro resumen de los mediadores de la inflamación, ¿no? Por ejemplo, para la fiebre dijimos las prostaglandinas, pero ¿quién también? El factor de necrosis tumoral, interleuquina 1. Para el dolor, ¿quién? Las prostaglandinas y las bradicininas, que son síntomas sistémicos, ¿no? Por los cuales, o por lo general, tu paciente llega a consulta. Este sistema de complemento obviamente está controlado por algunas sustancias, ¿no? Porque habrá algún momento en el que ya no se debe de activar este sistema para que no pueda seguir suscitándose todo este proceso, ¿no? Y está controlado por estas sustancias, por ejemplo, el inhibidor C1, el factor acelerador de la degradación, el CD59 y así. Muy bien, chicos, última diapositiva ya para que vayas a descansar. Son los patrones de inflamación. Ay, no sé qué me pasa hoy día, estoy muy, me trabo. Los patrones de inflamación, que son rasgos morfológicos característicos de la inflamación aguda. Podemos tener una inflamación de tipo serosa, de tipo fibrinosa o de tipo purulenta, que ya hablamos, o incluso puede dar origen a úlceras. Hablemos de cada una de ellas entonces. La inflamación serosa pues es un exudado de líquido con bajo contenido celular, ¿no? Y eso se puede dar con mayor frecuencia en cavidades corporales, por ejemplo, el peritoneo, la pleura o el pericardio, y al cual llamamos derrame, ¿no? En un inicio. Y también puede darse esta inflamación serosa en espacios creados por la propia lesión, ¿no? Por ejemplo, tienes acá a la pancita de tu paciente y le ingresó una bala, ¿no? La lesión creó un espacio y en ese espacio puede haber una inflamación serosa. Eh, Habitualmente no está infectado, no por organismos destructivos y tampoco va a contener grandes cantidades de leucocitos. Un ejemplo son las ampollas cutáneas que, te, que, te, que ocasionan, por ejemplo, una quemadura, ¿no? Una quemadura, te quemas y que ocasiona en tu piel una ampolla, ¿no? Dentro de esa ampollita, ¿qué hay? Pues habrá poca celularidad, ¿no? Que habrá más proteínas del plasma, obviamente. Y es por eso que cuando te quemas, que te dicen no te revientes en la ampollita, porque hay proteínas que te pueden ayudar a la reparación y todo eso. En el caso de una inflamación fibrinosa, pues habrá una extravasación de los vasos sanguíneos, eh, muy importante, en la que habrá un estímulo procoagulante, ¿no? El exudado será obviamente fibrinoso, y este proceso inflamatorio se dará principalmente también en meninges, en pericardio, en pleura, y que como, conforme va pasando este proceso inflamatorio, podrá convertirse tal vez en un tejido cicatrizado, ¿no? Para posteriormente organizarse. Clásico, por ejemplo, cuando hay en un caso de pericarditis constrictiva, ¿no? En la que en la cavidad pericárdica hay una inflamación fibrinosa y pues esta tiende a endurecer, ¿no? Esta cavidad. Y pues esto se le llamaría posteriormente una enfermedad que se denominaría pericarditis constrictiva, ¿no? También puede ser una inflamación purulenta, de la cual ya hablamos, en la que el exudado va a tener, el exudado es con pus, es decir, que contiene neutrófilos, residuos celulares y también el líquido característico del edema. Es muy recurrente o muy frecuente en infecciones, sobre todo por bacterias, por ejemplo, estafilococos, también el caso de apendicitis aguda, y que
Incluso con el tiempo, esta inflamación purulenta puede quedar rodeado por una pared, ¿no? En el caso específico, hablando de la apendicitis aguda, sucede eso. Cuando tú revises también la fisiopatología de la apendicitis aguda, habrá un momento en la que se forme un plastrón. Y pues el plastrón es el claro ejemplo de que, que toda esta inflamación purulenta puede estar rodeada por una pared y no se suscite un cuadro de peritonitis. También otro patrón de inflamación son las úlceras, que en realidad son defectos o excavaciones de manera local en la superficie de un órgano o tejido, por ejemplo, las úlceras gástricas, las más conocidas, ¿no? O las úlceras esofágicas, producto de una hipertensión portal. Es más frecuente en mucosas, ¿no? Por ejemplo, boca, estómago, intestino, vías genitourinarias, también en piel y tejido celular subcutáneo de extremidades inferiores, sobre todo en personas de edad avanzada, que tienen trastornos circulatorios. Y las más conocidas, y de las cuales tú vas a hablar más adelante cuando desarrolles las ciencias clínicas, las úlceras pépticas, ¿no? De las cuales tú vas a hablar mucho. Muy bien, chicos, eso sería todo referente a inflamación aguda. Espero poder aportado a su proceso de formación. Y pues si tienen alguna duda, la pueden hacer con total confianza. Y pues eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias por su atención.